Aquí comienza un espacio de comunicación con la información que hacía falta. Prensa Urbana. Comunicación para la sociedad de hoy. Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro programa de Prensa Urbana aquí por Ecomedios en AM 1220 con la conducción del señor José Bouza. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Y aparte hoy, con una pregunta crucial que nos hacemos todos. ¿Vamos a seguir comiendo asado? Sí. ¿Vamos a poder comer un lomito de vez en cuando? Es algo que ansiamos, que esperamos todo el fin de semana y para eso también lo tenemos... No solamente el sol, ¿no? No, bueno, disfrútalo. Hoy te tocó el jueves, ventana, sol, José, disfrútalo. También tenemos para saber acerca de esto un invitado ya en la mesa. Con nosotros ya se encuentra el ingeniero Miguel Schiaretti, presidente de SICRA, Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Ingeniero Schiaretti, muchas gracias por acompañarnos. No, para mí es un gusto estar acá, sin duda. Al ingeniero yo le hacía una pregunta, o él me la hacía a mí. ¿Cómo íbamos a encarar este diálogo? ¿Productivo o ciudadano? Y ciudadano porque queremos saber si vamos a comer asadito o no. A eso me refería, si estaba orientado a que el público supiera si va a poder seguir comiendo asado. Yo le digo que sí, que va a poder seguir comiendo asado. Por lo menos no hay a la vista ninguna motivación especial para que haya aumentos de precio. La carne ya aumentó, el precio del ganado ya aumentó, conjuntamente con el aumento de precios que se dio a fin de año de manera generalizada, y los valores hoy son rentables como para que el productor retenga vientres. Cuando digo retener vientres, digo el productor se está quedando con la hembra, es decir, la maquinita de fabricar terneros. El desafío de la Argentina de hoy es recuperar 12 millones y medio de cabezas que se perdieron, que se liquidaron por políticas antiganaderas. El capricho de Néstor y Cristina Kirchner con un ejecutor muy mediático como Guillermo Moreno llevaron a que el productor se viera obligado a liquidar 12 millones y medio de cabezas, que es el 20% del stock ganadero argentino. Ahora, ingeniero, cabe una pregunta, ¿no? ¿Fue un programa pensado, es decir, que disminuyera la producción de carne, o fue un accidente de un error, de un desconocimiento comercial? Yo creo que hubo una combinación de las dos cosas. Guillermo Moreno, que se dice conocedor de todo, la verdad del sector agropecuario no conoce nada, nunca creyó. Nosotros le estábamos avisando que iba a ocurrir esto, le decíamos que en realidad la pérdida de estas 10 millones de cabezas, 12 millones y medio de cabezas para ser más preciso, fue crónica de una muerte anunciada. Se lo dijimos en todos los tonos. Él no creía. Él decía que había más vacunas, que se vendían más vacunas que el stock que nosotros decíamos que había, sin conocer que el ternero muchas veces se vacuna cuando nace y se vacuna cuando llega al campo que lo compró para seguir su cría, y entonces él sumaba todo como si fueran todos animales nuevos, y esto lo llevó, o por lo menos era la excusa que llevó a destruir el sector ganadero. Recordemos que todo esto ocurre después de la 125. Por un lado fue una revancha contra el campo, contra el productor ganadero. Hubo muchos productores pequeños que se vieron obligados a salir. En realidad me parece que todo esto estaba inmerso en una política mucho más grande, que era la política del subsidio con el cual se ganan elecciones. Si usted analiza lo que ha ocurrido en el no ANEA, y ese 54% de los votos que sacó 2 años antes, tiene que ver con la política de subsidios. La gente viviendo del Estado exclusivamente, mal viviendo del Estado, con unos planes sociales que apenas le alcanzaban a vivir, pero el temor a perderlo hacía que NOA, INEA y en el sur se atendieran. Afortunadamente, en la Pampa Húmeda, que se generó
mucha desocupación y que se atendía también con planes. Cuando digo se generó mucha desocupación, le cuento, en la industria frigorífica cerraron 125 plantas y se despidieron 19.600 trabajadores. En la industria láctea cerraron 10.000 tambos. Son 30.000 familias. ¿Eso en un periodo de cuánto tiempo? En un periodo de 2006-2011. Fíjese, la destrucción del aparato productivo, el atraso en el tipo de cambio generó pobreza en todo lo que es economías regionales. Y cuando digo economías regionales, no digo solamente la yerba mate o el tabaco en Salta, digo Mendoza, digo producción de oliva, digo producción de vinos. Todo eso generó una desocupación muy fuerte que se atendía con planes sociales. Ahora, este aparato productivo que se ha destruido, en el rubro, digamos, cárnico, ¿no? Sí. Que estamos hablando de unos 10 años más o menos de destrucción, o un poquito más. ¿De destrucción? Sí. En el 2006 llegó Moreno a la Secretaría de Comercio, en el 2008 comenzó la destrucción, en el 2011 ya tuvimos un aumento de precio del 150%, porque ya habían, es decir, en 2 años, destruir es fácil. Destruir es fácil, ahí va la pregunta. Eso. Destruir es fácil. Ahora, reconstruir, porque podemos pensar también que todo ese andamiaje que estaba, esas estructuras frigoríficas que estaban, ¿se pueden poner en funcionamiento en la inmediatez o vamos a tener que vivir un proceso largo para volver a establecernos como alguna vez estuvimos? No, vamos a necesitar un proceso muy largo. Para que tengan idea de cómo se podrá recuperar la ganadería. La ternera que se está reteniendo este año, que se retuvo en marzo, nos va a dar una cría en condiciones de llegar a una góndola en las próximas elecciones presidenciales. Es decir, todo lo que haga el gobierno actual... todo lo que haga el gobierno actual va a hacer mejorar un poco la situación. Ni siquiera vamos a recuperar esas 10 millones de cabezas que nos están faltando hoy. Para eso vamos a necesitar, si los astros siguen alineados para el sector ganadero, 8 años como mínimo, para recuperar el stock que tuvimos en el 2005. ¿Qué respaldo económico hace falta para lograr esa reestructuración? Hace falta que la rentabilidad en el sector de cría, que es el sector que genera la materia prima, digamos, sea acorde a la época. Hoy creo que el sector tiene una rentabilidad razonable que motiva al productor a retener hembras para tener mayor rentabilidad en el futuro. Hace falta esto, hace falta aplicar tecnología y hay que reconstruir, porque esos campos que abandonaron la ganadería, se le destruyó las pasturas, se le destruyeron las aguadas, se rompieron los alambres. Hay que volver a reconstruir, hay que hacer otra vez una inversión en infraestructura muy fuerte, y el Estado, yo creo que en este momento no, porque el déficit fiscal es muy fuerte, pero el Estado debería a corto plazo o a mediano plazo hacer una línea de créditos para que aquel productor que tuvo que salir pueda volver a ingresar, un crédito para retención de vientres o para compra de vientres a valor producto, de manera tal que pueda tomarlo sin el riesgo de un golpe inflacionario. Los argentinos tenemos mucho miedo, tenemos una historia muy complicada de una economía que va a los altos, y va para arriba y para abajo. Sí, y no entonces, queremos tablita de ningún tipo. Claro, entonces a valor producto es una manera que el productor se garantiza que va a pagar lo que está produciendo y su esfuerzo no se lo va a robar un golpe inflacionario. Ahora, el que quedó afuera de esta producción necesita el apoyo económico. Quienes siguieron trabajando en la parte ganadera, ¿se puede autofinanciar o también necesita un apoyo? El apoyo financiero lo único que va a hacer es acelerar o enlentecer. Si hay apoyo financiero, se va a acelerar la recomposición del stock. Si no, el productor se va a autofinanciar, pero va a necesitar más tiempo. Más tiempo. Ahora, ¿ese apoyo se vislumbra a nivel de Estado? Hoy no. Realmente desde el Ministerio de Producción en este sentido no se ha hecho nada o no se dice nada. El Ministerio de Agroindustria todavía tiene que acomodar muchas de las cosas que quedaron en el aire, sobre todo en el sector ganadero, después del paso por la ONCA de
Echegaray, que llevó a que destruyeran la ONCA para evitar todo lo que había robado, para hacer desaparecer todos esos papeles y crearan una suerte de comisión tripartita entre 3 ministerios que hoy no existen, porque era Ministerio de Agricultura y Ganadería, que hoy es Agroindustria, es decir, el anterior no existe, con la estructura anterior no existe, el Ministerio de Economía, que hoy no hay, y la Secretaría de Comercio, que dependía del Ministerio de Economía. Es decir, son 3 entidades, 3 organismos que se disolvieron. Y las facultades que ya había llevado a ese organismo todavía no han vuelto a Agroindustria. Es decir, la verdad, el proceso burocrático está muy lento en este gobierno. No sé si es por cautela, si es por falta de conocimiento, pero los procesos administrativos en el gobierno realmente vienen muy lentos por ahora. A grandes rasgos, la gente ha visto que al campo se le eliminó las retenciones, parte de la soja, al maíz, al trigo. A las carnes también. A las carnes también se le sí, señor. Y yo creo que la lectura que hace el periodismo, o que hacen algunos economistas, o que hacen algunos malintencionados, de que se le quitó las retenciones para que los poderes concentrados ganaran más plata, sí, es realmente una lectura errónea o malintencionada. ¿Por qué se le retiró? Entonces, a ver, explicándolo un poquito. Yo lo voy a intentar explicarlo de manera clara. En principio, en la Argentina hay 220.000 productores agropecuarios. 220.000 productores agropecuarios. Fíjese que la economía concentrada está un poco diluida, es un espectro muy grande de productores, sí, agropecuarios. Hay algunos productores grandes, pero no son más del 5 o el 7%. Todo el resto es producción mediana o chica, en principio. Pero cuando le damos rentabilidad a ese sector, lo que hacemos es generar actividad económica en la venta de tractores, la venta de materiales. Yo decía, hay que recomponer las aguadas, entonces se fabrican molinos, hay que alambrar, y entonces el norte trae postes para que se puedan, es decir, se genera la actividad económica. Y como siempre ha pasado después de crisis en la Argentina resurge a partir de la actividad económica generada en el campo, que lentamente va llegando a las ciudades. Ahora, también desde el desconocimiento de la gente, lo escucho muy habitualmente, ¿no? Que dice, está bien, se apoya al campo, se intenta volver a desarrollar el campo, pero ¿qué cantidad de empleados puede tener el campo cuando se ha tecnificado en una magnitud muy importante? Y yo creo que se desmerece también a la labor justamente del campo expresándose de esa manera. Sí, sin ninguna duda. Y además, yo que soy productor ganadero también, le digo, hay que estar en el campo. Este fin de semana pasado, que estuve en el campo, no me pude bañar hasta el mediodía porque el agua estaba congelada en las cañerías. Es decir, esto es la vida en el campo. Y yo tengo una casa muy confortable. No es sencillo vivir en el campo, no es sencillo levantarse a las 7 de la mañana para darle de comer, con este frío, levantarse de noche para darle de comer a los animales. Es un trabajo muy sacrificado, que realmente no es valorizado. Y si bien hay tecnología para el reemplazo de mano de obra, esto ha ocurrido en la agricultura y eso ya pasó. Cuando digo ya pasó, ya ocurrió. Ya no hay mayor incorporación de tecnología. Es cierto que esta incorporación de tecnología ha expulsado gente del campo en su momento, pero si se genera actividad económica en los pueblos, en lugar de las concentraciones que se hacen masivas en las grandes ciudades, realmente le da vida al interior del país, que es lo que va a generar el aumento de confort en todo el país. El motor productivo. Unos minutos, ingeniero Giaretti, hacemos una pausa y regresamos con este tema. Cómo no, con gusto. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung.
Every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. Wanna go and bounce the moon just like a big toy balloon. Because You and I, we are just like a couple of tots running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You know you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, Lots of bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do. it's here day, Because you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. every time I see you grin, I'm such a Auspicia Prensa Urbana, FEFARA, Federación Farmacéutica Argentina, I wanna run and play hide. AMAP, Asociación de Médicos de la Actividad Privada, bounce the moon like a big fat balloon. FAUPA, Federación Argentina y Unión de Personal de Panaderías y Afines, We are just like a couple Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, running around the meadow. ADEF, Asociación de Empleados de Farmacias, You make me young. You make me young. Me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung. Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Continuamos aquí en Prensa Urbana por Ecomedios AM 1220 con la presencia del ingeniero Miguel Schiariti, presidente de SICRA, Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Ingeniero, queda una duda, porque yo soy muy habitual a las carnes. Sinceramente no soy vegetariano, no como ningún tipo de vegetal. Me gusta el asadito, me gusta el asado al horno. Yo recuerdo las carnes y esas comidas de mi infancia donde eran tiernas, eran sabrosas. Cada vez cuesta más hacerse de buenas carnes, tiernas y a un precio accesible. Es la realidad que nos vamos a tener que habituar. No, me parece que no. Lo que es más, yo le diría, yo creo que tengo algunos años más que usted, y cuando yo era chico la carne era dura. Era dura por un problema de falta de un problema sanitario, digamos. La carne se faenaba el día anterior, a la mañana estaba en la carnicería prácticamente caliente. No le daba tiempo. No le daba tiempo a que se produjera el proceso de maduración, que es un proceso enzimático que se da en las carnes rojas, en realidad en las carnes de cualquier tipo de animal. En cambio hoy, con las exigencias sanitarias, la carne tiene que salir de un frigorífico con 7 grados máximo de temperatura en el centro del músculo, y esto genera que desde el momento de la faena, eso pasa por un túnel de enfriado, después pasa a cámara de conservación para que esa temperatura entre al músculo hasta los 7 grados, y ese proceso lleva de 4 a 5 días. Después viene la distribución y después viene el desposte del carnicero en el frigorífico, es decir, el producto tiene entre 5 y 7 días desde faenado hasta el proceso de ser vendido y llegar al público. Tal vez no sea muy agradable decirlo, pero lo que ocurre en este tiempo es la pérdida del rigor mortis, que todos sabemos qué es. Entonces, esto se da en un proceso enzimático que debe ser hecho a bajas temperaturas. La temperatura de una cámara frigorífica para ese proceso está entre 0 y 3 grados.
este proceso hace que las carnes sean tiernas. Y el hecho de que, como es un animal joven, es más tierno, es fantasía popular. Directamente fantasía popular. Si usted le da tiempo de maduración necesario, cualquier carne es una carne tierna. Fíjese que nuestros bifes en Europa son manteca. ¿Por qué son manteca? Porque además de este proceso para el despostado y preparado, se envasan al vacío y se mandan envasados al vacío. El vacío evita que haya cualquier trabajo bacteriano, pero sigue el proceso enzimático dentro del músculo. Y cuando llega, después de 20 días de barco, encontramos una carne muy tierna y sabrosa. ¿Por qué es sabrosa? Porque es de un animal pesado. Hoy nosotros nos enojamos mucho cuando pasamos por una carnicería y vemos ternerita especial. Lo de ternerita, ya el hecho de verlo. Sí. No, pero independientemente de que sea cierto o le estén engañando, sí, la ternerita en principio es atentar contra la producción. No hay que comer. Claro, es un animal joven. Es un animal joven, es una hembra que puede darnos muchos terneros. Es decir, es ir en contra de la producción. Y después, el hecho de que sea joven no le da terneza y la gente cree que es así. ¿Es la falta de carne que nos lleva justamente a ir sobre las terneras? No, siempre se faena alrededor del 40% de hembras porque es la manera de mantener el stock. Un punto de equilibrio de stock es más o menos entre el 43 y 45%. ¿La exportación compite con el consumo interno? Hoy no compite porque no hay prácticamente novillo pesado. A ver, vamos a dar los efectos de la política que se llevó adelante. En el 2005, la Argentina produjo 3.200.000 toneladas de carne, exportó 675.000. Es decir, se consumieron en el mercado interno alrededor de 2.700.000 toneladas. Hoy en la Argentina, y se faenaron en ese momento 16 millones de cabezas. Este año en la Argentina vamos a faenar 11 millones de cabezas. Vamos a producir alrededor de 2.700.000 y la exportación, con mucha suerte, llegará a exportar 200.000. Sí, fíjese, estos son los efectos de una política errada, equivocada o malintencionada. Yo me quedo con el último calificativo. Entonces, la Argentina, que en aquel momento consumía casi 70 kilos, hoy está consumiendo 55 kilos de carne vacuna. No tienen que asustarse los argentinos por esto, porque además de comer 55 kilos de carne vacuna, consumimos 46 kilos de pollo, es decir, ya estamos en los 100 kilos, y si a eso le ponemos 12 kilos de cerdo, estamos en los 112, y si le ponemos 6 kilos de pescado y 3 kilos de ovino, estamos en los 120 kilos de proteína animal, que está muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Aclaremos acá que esto es promedio, es decir, habrá quien come 130 y habrá quien come, lógico. Es decir, pero es decir, Argentina ha modificado los hábitos de consumo, los ha modificado fuertemente. El pollo, cuando yo era chiquito, se comía los domingos después de los ravioles y un pollo para 6. Esto era lo que consumía. Hoy el pollo forma parte de la dieta familiar en todos los estratos sociales. En todos los estratos sociales y de todos los días. ¿No? Sí, igual que el cerdo era algo una vez al mes o situaciones muy especiales. Sí, se comía lechón nada más y costillita de cerdo. Era lo que se consumía nada más, todo el resto iba para fiambre. Hoy ya hay muchas carnicerías que preparan o que cortan milanesa, que preparan el chuletón de cerdo, que agarran lo cortan con la sierra y entonces le dan ese chuletón de los dibujitos animados de cuando éramos chicos. Afortunadamente la dieta en proteína ha variado muchísimo y entonces, si bien cayó el consumo de carne, que en otra época hubiera sido dramático porque no había sustituto, es decir, no se comía carne, no había proteína animal para consumir. Hoy tenemos una oferta de proteína animal muy abundante y muy variada. Y General Clarete, me hubiera gustado tenerlo muchísimo más tiempo.
se nos agotó ya el horario. Me gustaría invitarlo en otra oportunidad por poder desarrollar aún más este tema. Quedan cuestiones pendientes a montones, dudas a montones, y bueno, y lo que me deja en claro en esto, que el asadito lo vamos a seguir comiendo, entonces me quedo más tranquilo. Sí, vamos a seguir comiendo asado, a no ser que haya algún evento climático que nos complique, que impida que el abasto normal, pero sí vamos a seguir comiendo sin grandes modificaciones de precio. Claro, hay muchos temas, las inundaciones, cómo se pierde cabeza de ganado, hay muchas cosas, me gustaría hablarlo. Ingeniero Charite, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Prensa Urbana. Información para la sociedad de hoy. Horas 31 minutos, continuamos en Prensa Urbana aquí por Ecomedios AM1220, y en nuestra mesa ya se encuentra un nuevo invitado, es el señor Luis Simes, prosecretario de Planificación de la Facultad de Medicina, Fundación Barceló. Luis, muchas gracias por visitarnos, devolvernos esa visita que hemos hecho a Barceló el año pasado. Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto saludarte aquí en estudios y a toda la audiencia, por supuesto, un placer. Luis, ¿qué es la Fundación Barceló, el centro de estudio? ¿Cómo lo denominamos? En realidad es una universidad que tiene enfocado a todo su accionar académico y de investigación en medicina y ciencias de la salud. O sea, la diferencia conceptual entre universidad e instituto universitario es que la universidad abarca varios campos del saber, mientras que los institutos universitarios se centran en un solo campo. En el caso nuestro es Instituto Universitario Ciencias de la Salud. No habla de jerarquías verticales entre universidad e instituto, sino en la concentración de la especialización. Así que, bueno, en realidad esto deriva del Instituto de Investigaciones Biológicas fundado por el doctor Héctor Alejandro Barceló, en el año 68. Digamos, mientras él formaba parte del staff de la UBA, y en ese momento, bueno, el instituto comenzó a crecer y se perfiló una universidad. Cuando vino el momento de apertura de nuevas universidades, ya el instituto estaba como maduro para poder encarar ese desafío, porque el desafío de las ciencias de la salud, como otras
otras carreras que están insertas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que son aquellas carreras que tienen una complejidad y una relación con el sector público y con su compromiso social que hace que tengan un encuadre diferente desde el punto de vista de sus evaluaciones y acreditaciones. Así que bueno, en ese punto de vista, el doctor Barceló siempre estuvo enfocado en el tema de la salud y bueno, con un fuerte, énfasis en la investigación y un fuerte énfasis en la internacionalización de la institución. Ahora, cada institución, cada facultad tiene una característica o cómo la presenta, cómo se destaca. Es decir, aquel que se acerca a cursar a Barceló, ¿con qué características se encuentra la diferenciación de otras instituciones de formación en salud? Bueno, en realidad la impronta viene dada desde el fundador. El doctor Barceló siempre tuvo una gran pasión por la educación y por la medicina, y esa conjunción de esos dos entes volitivos hicieron de él realmente un líder en el ámbito, y muy conocido en el ámbito de la educación. Entonces, sobre todo el tema de la vinculación, el boca a boca, la posibilidad de conocerse dentro del ámbito universitario. En general, hay muchísimos estudiantes que son hijos de profesionales que ya estudiaron con el doctor Barceló. Entonces, cuando vos hablas con la gente de edad media que está en algún cargo o que es profesional, te dice que ha estudiado alguna de las materias o ha pasado por el Instituto del Dr. Barceló. De ahí viene esa estirpe de formadores en el tema de la salud. Y es por eso que la característica viene dada por ese lugar. Y después el doctor Barceló siempre ha sido muy pionero en ir introduciendo algunas cuestiones fácticas de la educación, porque en realidad por su vinculación internacional y por su deseo de estar a la vanguardia siempre ha traído las novedades. Por ejemplo, cuando la institución puso como el examen final de carrera como una cuestión obligatoria, no era obligatoria en ningún lado, después lo toma el ministerio. El tema del internado rotatorio obligatorio, bueno, fue una cuestión que el doctor Barceló insertó en las formalidades de la formación del médico y del profesional de salud como un modelo formativo y educativo. Y bueno, él, en este momento él es presidente y fue miembro fundador del CREAD, que es el Consejo Regional de Educación a Distancia, con sede en Miami. O sea que desde los primeros momentos él tuvo una vinculación muy fuerte con toda la cuestión tecnológica. Entonces siempre estuvo a la cabeza. El primer sistema satelital que se utilizó en la Argentina para educación médica lo implementó el doctor Barceló a través de satélites en un sistema que se llamaba ESPI, y eso permitió ir abriendo sedes y radicar gente que tenían, como haciendo una especie de docencia regional. Esto se vinculó inclusive a nivel Mercosur, cuando estaba todo el énfasis pro Mercosur, que recordamos que todo apuntaba al Mercosur, sí. Surgió el Mercosur educativo, y ahí el doctor Barceló tuvo un rol preponderante. Inclusive él fue uno de los que estuvo diseñando los estándares de calidad para la acreditación de carreras universitarias del Mercosur. Es decir, siempre estuvo a ese nivel, trabajó con autoridades brasileras y uruguayas para conformar algo que desde la Cancillería estaban estimulando mucho, que era bastante presencia argentina en las regiones limítrofes. En algún momento, a mediados de los años 90, se estaba como de alguna forma tratando de culturizar desde la óptica argentina a las comunidades regionales, porque había mucha, interrelación con otros países. Bueno, eso hizo que se asentara la sede de Santo Tomé como un principio educativo entre Uruguay, Brasil y Argentina, que finalmente fue dirigido y concretado por el doctor Barceló. De ahí viene un poco toda esta cuestión que nos caracteriza: la educación a distancia, la formación en, los recursos con salida a través de los exámenes integrados. La modalidad de examen integrado que se ha hecho ahora también ha sido de alguna manera iniciativa del doctor Barceló, y ha tenido mucha participación en todo lo que hizo también las relaciones internacionales con España. Así que bueno, creo que eso tiene que ver, y después te cuento un poquito el perfil a dónde estaría apuntando más el profesional. Sí.
Ahora, sede es Capital Federal. Claro, nace en Capital Federal, dentro del CEPRESMET, Sí. o sea que tiene las sedes en Ciudad de Buenos Aires. A mediados de los años 90 surge un pedido en Salta, que después se termina modificando y termina siendo La Rioja, donde La Rioja tiene mucho interés en colocar una universidad que tenga medicina, porque en la región no había y todo dependía de Tucumán y Córdoba. Entonces el doctor se establece en el año 95 con la universidad en sede La Rioja. Eso tuvo un impacto regional importante, de ahí vinieron otros pedidos de otras regiones, pero no fue la intención de polarizar tanto, de abrir tanto el abanico de la oferta, sino más bien ir centralizando regionalmente y no abundar o sobreabundar en una región. O sea, si está la sede de Buenos Aires, está Buenos Aires y no más sedes dentro de Buenos Aires. Si La Rioja es el NEA o Nuevo Cuyo, bueno, está La Rioja para el Nuevo Cuyo, no abundar en nuevas sedes en la misma región. Y después, cuando surgió la iniciativa internacional, que era el Mercosur Educativo, que formaban parte varios dirigentes de los 3 países, digo 3 porque en realidad Paraguay no había participado tan intensamente de esas iniciativas. En el año 97 inicia la ubicación Santo Tomé Corrientes y en el 2000 se concreta. Entonces ya está la región Santo Tomé como región NEA. De ahí más el tema de educación a distancia, como que se completa un poco la oferta regional, ¿no? Vamos a una pequeña pausa, Luis, y ya regresamos con este tema de Barcelona. Con todo gusto. Prensa urbana. Comunicación y opinión. Más información en baireseprensa.com.ar.
Más información en baireseprensa.com.ar. Continuamos en Prensa Urbana aquí por Ecomedios AM 1220. José, tenemos una comunicación telefónica. En línea nos aguarda el secretario general de APSE, el señor Carlos Minucci. Buenas tardes, Carlos. José González habla. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Carlos, un gusto siempre en dialogar contigo. Y una pregunta ineludible, que es la unificación de la CGT, la tenemos muy próxima. Tu opinión y tu expectativa al respecto. Bueno, la opinión es que realmente la unidad del movimiento obrero es necesario concretarla. Lo que pasa es que nosotros no queremos concretarla por el espanto, sino por la necesidad que tiene el sindicalismo de encarar una tarea de renovación que vuelva a poner sobre la mesa el discurso sindical, la democracia sindical y ante estas nuevas medidas que están tomando este gobierno, tener una respuesta concreta al movimiento obrero que hoy está faltando. Así que bueno, la unidad, el 22 de agosto se hará el Congreso para elegir las nuevas autoridades y bueno, la pelea es llegar a la unidad tratando de lograr que los dirigentes que vayan al frente de la misma representen genuinamente los intereses de todos los trabajadores. ¿Y después de la unidad qué? Bueno, la unidad, después de la unidad tiene que surgir la voz del movimiento obrero tratando de cambiar estas políticas neoliberales que nos están llevando al abismo. Pero bueno, no estamos ante un gobierno, vamos a decir, un gobierno que es fácil de llevar. Es un gobierno duro de un conservadorismo reaccionario durísimo y bueno, ante eso creo que solamente el movimiento obrero puede cambiar un poco el tema que están llevando adelante. No olvidemos que ya a lo que es a nivel político quedaron concretados los acuerdos para lograr diluir el ANSES, diluir la lucha de los trabajadores, blanquear, hacer los autoblanqueos, buscar, tratar de manejar la justicia. Bueno, estamos ante problemas de que aquellos que pensaban que esto era un gobierno más, no, es un gobierno muy duro, muy al estilo conservador. Y bueno, ante eso el movimiento obrero, que está perdiendo conquistas y está perdiendo posiciones salariales, porque ya estamos perdiendo puestos de trabajo, estamos perdiendo salario. Bueno, es necesario que la próxima etapa si llegamos a tiempo antes del 22 de agosto, y no hay que hacerlo antes, bueno, creo que el movimiento obrero tiene que empezar a cumplir su rol ante los desvíos que se están produciendo, y bueno, y también darle también un poco de contención a esta política que está llevando adelante este gobierno que afecta a todos los argentinos, ¿no? La discusión paritaria se ha venido desenvolviendo en medio de una fuerte inflación. Por tu experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Cómo está siendo justamente en este estado de situación? Mira, el tema de las paritarias, ya todas las que cerraron quedaron totalmente desactualizadas con la inflación que está ocurriendo. Yo creo que el tema paritario hoy es vamos a decir, si no se cambian las políticas económicas y no se toma el tema de la inflación en serio, las paritarias simplemente son un acto circense, porque es discutir y al otro día perder lo que se discutió. Hoy fíjate vos que está el gremio de camioneros pidiendo el 42% y le están ofreciendo el 30%, y ya tenemos una inflación de casi el 45% anualizada. O sea que ya estás llamándote a que firmes esa pérdida. Y no hablemos de condiciones laborales cuando este gobierno está intentando devolver la flexibilidad laboral, ¿no? Así es. Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. ¿Te podremos contar aquí en la radio para el próximo jueves?
cuenten conmigo como siempre. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias y pues nos vemos. Chao, hasta luego. Baireseprensa.com.ar Periodismo multimedia. Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Continuamos en Prensa Urbana, ya faltando 10 minutos para las 2 de la tarde. Continuamos en nuestra mesa con el señor Luis Simes, prosecretario de Planificación de la Facultad de Medicina, Fundación Barceló. Luis, no nos podemos apartar de una situación económica en el país y la posibilidad de capacitarse, de ir a esa etapa de tercer grado, ¿no? De primaria, secundaria, llegar a la universidad, el gusto que muchos han querido dar y no han podido. ¿Cómo está Barceló con este tema? No, en realidad, mira, el tema es una cuestión de inserción social y un reflejo de la sociedad, evidentemente, porque en realidad nosotros, por ejemplo, el tema de la formación siempre se enfocó mucho en lo que era ese viejo médico típico que conocimos nosotros. Belén no, porque es muy joven, pero nosotros conocíamos un ser formado en filosofía, en psicología, que contenía al paciente, y hemos pasado a un profesional muy técnico, muy basado en las nuevas tecnologías, y esto ha hecho de que se dinamizara el encuentro entre el paciente y el profesional, y esto hizo también de que ya el profesional no te mire en los ojos y no te pregunte qué te pasa y se fije nomás si te haces una placa. Bueno, o sea, se está trabajando mucho, primero con la inserción de atención primaria de salud en todos los niveles, segundo con la cuestión de la bioética. Se considera que la ética es un elemento fundamental en la formación profesional, no en la formación técnica. Cuando se pone tanto hincapié, se hace tanto hincapié en la cuestión de los contenidos, de lo que tenemos que saber, contra lo que tiene que ser un ser humano de una sociedad moderna, ahí viene el desequilibrio. ¿Por qué? Porque si nosotros nos miramos para atrás, decimos, el único reservorio del conocimiento que había en general en las profesiones prácticamente era el profesional. Uno dice, en Buenos Aires tiene muchos lugares donde ir a buscar información, pero en el interior no. Pero hablamos de un interior de los años 40, 50, 30, 60, donde la información la tenía el profesional y nadie sabía lo que era ibuprofeno, que no existía, pero tampoco sabía que era talidomida y tampoco sabía que era los rayos X. Entonces, todo esto hacía que el profesional había que formarlo con un gran contenido de conocimiento. Debía saber todo y actualizarse. Hoy no, hoy se vio que lo que se están buscando son más bien las competencias, el hecho de que sepa hacer las cosas bien, porque el conocimiento está en la nueva Biblioteca de Alejandría, que es Internet, que es las bases de datos bibliográficas. Entonces hay que formarlo más en que sepa cómo actuar y no en que sepa cómo es cómo trabaja la enzima helicasa sobre tal cuestión. Hace falta que sepa atender bien a la gente. En el primer sistema de atención, en el primer nivel, que sepa atender a la gente. Entonces se pone mucho énfasis en el profesionalismo. Por otra parte, un mundo tan dinámico, a mí me preocupa la cuestión de cómo nos insertamos en el mundo, porque seguimos muy atados a cuestiones anteriores y estamos viendo a 5 años, no estamos viendo a 20, donde ya estamos trabajando, digamos, con una medicina muy personalizada, una medicina genómica, donde el medicamento que le damos al paciente A no es el mismo efecto sobre el paciente B. Se han visto que los mismos diagnósticos de tumores o de enfermedades con la misma definición clínica tienen diferentes comportamientos fisiopatológicos, con lo cual hace que haya que personalizar. Todo eso hay que mirarlo para adelante. La formación humana, el conocimiento y el respeto a la palabra, la verdad. No decir cualquier cosa. ¿Se acuerdan la frase vieja esa que decía, le doy mi palabra? Sí. Bueno, hoy ya no te doy firma, te doy garante, porque total yo puedo decir cualquier cosa, porque después lo niego. O sea, total, nadie resiste un archivo y ¿qué importa? Si lo que importa es
ayornarse. Entonces, no habiendo eso, hay que decir, bueno, la formación tiene que ir sobre los valores, a decir lo que piensa, no a decir, como uno a veces escucha, frases recontraarmadas, repetidas y repetidas. Sí, políticamente repetidas. Correcto, ¿no? Claro, que uno dice, pero coincide todo con lo que, entre todos decimos lo mismo. Una sociedad así, masificada, uniforme o aún abierta en dos partes, ha hecho perder la riqueza de la Argentina de los años. Riqueza, digo, no la riqueza, me refiero a la riqueza intelectual, la riqueza cultural que era el argentino después de la generación de 1880, que era el argentino que se destacaba en el mundo porque teníamos una educación que, por más que digamos de Sarmiento, ¿no? En su momento nos trajeron nuevos modelos. Entonces, la educación hay que mirar, es la educación para adelante. Esa que tengo que ser un dirigente, pero tengo que ser responsable porque soy un dirigente. Tengo que saber qué estoy haciendo y hacerlo en consecuencia con ciertos valores. Este es el gran desafío que tiene la Argentina hoy. ¿Cómo adecuarnos? Viejas estructuras que ya están perimidas cuando estamos viendo en el mundo que están 40 años adelante. Esta es la gran cuestión que ustedes los medios tienen mucho, apoyan mucho porque ayudan mucho a difundir este tipo de cosas, ¿no? Ahora, Luis, cuando hablamos de la tecnificación, cuando hablamos de Internet, también tenemos que hablar podemos definirlo como la mala competencia del paciente con el médico, porque hoy por hoy Internet le permite a cualquiera acceder, autodefinir lo que le pasa, sí, automedicarse, sí, y discutirle al médico. Sí. El profesional de la salud se encuentra con este nuevo desafío, ¿no? Sí, esta competencia. Sí, José, es un nuevo paradigma que tiene que ver después de los terribles problemas que tuvo la investigación nazi hasta el año 45. La reacción después de Nuremberg fue sacar nuevos códigos hasta después los derechos del ser humano en el 48 de la ONU y demás, donde había ciertos elementos necesarios en la relación entre personas en las culturas occidentales, que era la autonomía, uno de ellos. La autonomía del paciente, que antes no se discutía. Si el médico te decía tenés que tomar tal cosa y ponerte de cabeza y poner los pies en agua fría, no había forma de discutirlo, como bien dice José. Hoy no. Hoy el paciente llega más informado que uno, porque el médico tiene que tener todo a la vista, pero el paciente vio su caso en Internet, vio las contraindicaciones del medicamento y de pronto le dice, doctor, discúlpeme, yo esto no lo tomo, porque tiene esta contraindicación, esta y esta, y tiene la autonomía de hacerlo. Y hay profesionales que se enojan, porque todavía no han abandonado el rol de ponerse en el púlpito y desde ahí dar su cátedra. El médico, como todo integrante del equipo de salud, es una persona que está interconectada con el paciente y todos entre sí por el bien del paciente y con la autonomía del paciente. Así que el paciente tiene derecho a elegir y por eso tiene que firmar un consentimiento y por eso también tiene que decir, soy dueño de mi historia clínica, como muchos lugares no se la quieren entregar, y soy dueño de mi libre autonomía si realmente digamos la ley y la justicia así lo dictaminan, ¿no? Ahora, los cambios que se han ido produciendo, la atención en obras sociales, prepaga y demás, causó cierta lejanía del médico con el paciente. Esta situación que estamos hablando ahora, el paciente que tiene más conocimiento, lo está trayendo de nuevo a aquel médico necesariamente interactuando con el paciente. Sí, necesariamente, pero no sé si se ve, no sé la experiencia de ustedes. Yo, en mi experiencia veo, por ejemplo, que cuesta mucho que un médico te dedique tiempo. Sí. No lo tiene. No lo tiene. Entonces, ese es el gran tema. ¿Qué pasa? Compensamos una cosa con la otra. O sea, a lo mejor una población no cubierta, pero con un médico muy dedicado a esa población cubierta, o una población más cubierta con menos tiempo para cada uno, porque no hay más recursos para eso. Pero cuando a un médico le dicen, en 10 minutos tenés que resolver un paciente, hacerle la anamnesia, hacerle los pasos semiológicos, hacerle la receta, mirar la obra social y demás, el médico termina perdiéndose en esta cuestión. Por eso la personalización, la relación médico-paciente es fundamental y para eso es fundamental son los nuevos paradigmas de la libertad del paciente, de su propia autonomía y de un médico que interactúe más en algo que es tan complejo como la enfermedad. Y salir un poco del tema de que el médico atiende enfermedad, porque tenemos que poner mucho énfasis, mucho más en la prevención que en la enfermedad. Ese es otro de los elementos de trabajar, José. Luis Simes, Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación Barceló.
Te agradezco. No, muchas gracias a ustedes por este momento tan agradable compartido con vuestra audiencia. Me Muchas gustaría gracias. contarte en otra oportunidad, desarrollar otros temas, porque te sé que te sientes muy a gusto explayándote en esta parte humanística de la salud y de la formación. Lo has hecho en otra oportunidad que hemos dialogado, lo has hecho hoy, y creo que adentrarse en este mundo de la salud cercana al paciente y al médico es muy nutritivo. Bueno, muchas gracias. Vos has colaborado también para poder trabajar y desarrollar un poquito este aspecto que merece muchísima atención y muchísimo más tiempo y con muchísima gente participando. Así que muchísimas gracias, José. Gracias, Luis Emes. Muy amable. Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo. Le agradecemos a Javier Martínez en la operación técnica, a Daniel de Segre en la producción, José Bouza en la conducción. Mi nombre es Belén Aldaba y los esperamos el próximo jueves a las 13 horas aquí por Ecomedios en AM 1220. Y aquellos que quieren tener más información de lo que hemos hablado y de muchas otras cosas, nuestra página web. Sí, bairesprensa.com.ar. Muchísimas gracias, hasta el próximo jueves. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.